Nuestra invitada de este momento son las 8:39 es Alondra Enríquez, socióloga, consultora política digital de Golden Companies. Y es que queremos conversar con usted lo que ocurrió la noche de ayer en el debate presidencial. ¿Cuánto ha impactado hasta este momento en el ámbito digital, en redes sociales, el debate, las ideas que se dieron la noche de ayer en un debate que se hace al inicio de una campaña electoral, a diferencia de otros debates? ¿Qué tan oportuno ha sido esto? Qué gusto recibirla. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Morena, Alondra. Para mí un placer volver a compartir con ustedes y toda su audiencia. Creo que lo que nosotros hemos ido posicionando a través del monitoreo que hemos realizado desde el día de ayer, 8 de la noche, hasta hoy exactamente 8 de la mañana, que es nuestro último registro, es que sí existió durante la primera hora del debate un interés importantísimo de la audiencia. Tanto es así que, por ejemplo, desde redes sociales se logra una audiencia significativa de casi 8.9 millones de usuarios que estaban al pendiente de lo que estaba pasando durante la primera hora del debate, sumado a que también hubo el registro importantísimo de medios internacionales que empezaron a replicar sobre todo los cortos más representativos de la primera hora de las intervenciones de ambos candidatos, así que el debate finalmente entre 8 y 9 de la noche, logra alrededor de 45 millones en audiencia digital, tanto nacional como internacional. Sobre la marcha, en este mismo rango de tiempo, lo que tenemos es que a las 9 de la noche se logran generar 3.200 publicaciones. A las 10 de la noche que concluye el debate, 3.400. Eso lo que evidencia es que hubo una constante participación sobre un público específico en estas horas particularmente. Es decir, hubo un mismo grupo de gente que siguió hablando del tema hasta las 10 de la noche. Posterior a las 10 de la noche viene ya una caída en la audiencia, tanto es así que hoy las primeras horas de la mañana, que estamos hablando de 6 de la mañana a 7 de la mañana, lo que registramos es que sobre el tema del debate se han generado desde las 6 de la mañana 1.100 publicaciones, a las 7 de la mañana 1.000 publicaciones, y ya ahorita entre los primeros minutos, casi ya de las 9 de la mañana, se registran apenas 571 publicaciones. Respecto a la atención que generó el debate, fue un debate que logró capitalizar pocos minutos de atención digital y ya caída la noche, primeras horas del día de hoy, es poco lo que se sigue conversando. Eso respondiendo a su primera pregunta. A nivel de métricas generales, sobre el debate participaron 7.600 usuarios y de estos usuarios casi el 35% fueron medios de comunicación. Definitivamente, si se habló en principio de 8 millones de personas que estaban interesadas en ver, pero las cifras al último son un tanto bajas, pero más allá de aquello, yo creo que definitivamente eso lo medido por lo digital, pero no hemos medido lo que es radios, que estuvieron todas las radios, hemos estado todas las radios del país, más de 900 radios en todo el Ecuador, más todos los canales de televisión, que hay, eso sí hay una métrica para aquello, pero el pueblo sí tuvo la primera hora o bastante interés, donde doña Luisa González comenzó dando el primer round, después se recupera un tanto el presidente de la República al último, pero siguieron en la línea de agresiones. Pero más allá de aquello, no dejó de ser tan igual, lógico, con las diferencias intelectuales de los tiempos, tanto del ingeniero Febres Cordero como del doctor Rodrigo Borja, que fue un debate bastante ideológico y de posiciones políticas, pero hay una ganadora, no hay una ganadora, hay un ganador o una ganadora de acuerdo a una métrica que está circulando en la que dice que el 65% la dan ganadora a doña Lisa González y el 35% al presidente de candidato en este momento. Pregunto. Al menos desde la conversación digital, no podemos nosotros ratificar que hubo un ganador o una ganadora, primero porque fue un espacio demasiado confrontativo. Hemos hecho una valoración desde los datos, pero también desde la exposición de lo político, enfocado justamente en donde la gente vio con mayor atención el debate. ¿Cuál fue el primer eje? El eje de la educación. Sobre el eje de la educación, hemos verificado los programas tanto de Daniel Noboa como de Lisa González, es decir, sus planes de gobierno, dentro del plan que se llama Ciudadanía con Educación de la candidata
candidata Luisa González. Este plan tiene 30 puntos específicos que ella no logró abordar en su primera intervención. Más vale fueron dentro de este plan, 2 puntos los que logró ella de alguna forma posicionar. Uno, la democratización al acceso de la educación, y 2, la garantía de derechos a los docentes. En el caso del presidente Daniel Noboa, su plan se llama Acceso Universal a la Educación, algo más corto, no sobrepasa los 12 puntos, y de hecho, haciendo una revisión práctica de Alondra, mil disculpas. No se preocupen, les decía que habíamos revisado los programas de ambos candidatos. El de la candidata Luisa González tenía 30 puntos que no se pudieron abordar en el primer bloque, mientras que del presidente Noboa, su plan de trabajo que se llama Acceso a la Universal a la Educación, algo más corto que no supera los 15 puntos, sí logró capitalizar de hecho su gestión. Y en el primer bloque, que parece que lo que a la ciudadanía más se le enmarcó o lo que se pudo posicionar desde redes sociales fue la respuesta en cifras y estadísticas que presentaba el resultado real de la gestión de Daniel Noboa, que fue una increpancia de Luisa González hacia él, fue lo que se le quedó a la ciudadanía. Pero ya en el post-debate, noten este factor súper atípico. Aunque se hubiera pensado que Daniel Noboa el primer round lo perdió, pues las redes sociales evidencian todo lo contrario, tanto es así que del primer bloque lo que se destacaba en la primera hora era el fortalecimiento del sistema a través de becas. El presidente dijo que ha entregado 107,000 becas, que además su programa de Jóvenes en Acción también tiene en capacitación y con una subvención económica 80,000 jóvenes. Habló de su propuesta de 100 becas para aprendizaje del inglés, habló de que entregó ya el nombramiento definitivo a 10,000 educadores, habló de que pagó $30 millones a 6,000 educadores comunitarios, deuda histórica, fue lo que el primer mandatario mencionó, y eso es lo que termina, además del espacio de confrontación e increpancia de la candidata Luisa González, quedando la huella digital. Ahora, del lado de la candidata del correísmo, ya había mencionado yo que se logró posicionar 2 de sus mensajes más importantes, democratización de la educación, y por el otro lado también generar una cadena de beneficios para los docentes. Sin embargo, en esta primera hora, lo que empieza a posicionarse son los memes con la frase Noboa no mientas. Eso fue lo que empezó a viralizarse objetivamente en la conversación digital. Y sobre la marcha, memes que satirizaban a la candidata con la cara de Guillermo Lasso. Así que en datos sobre la evidencia de la explicación de sus propuestas, sumado a su exposición mediática en la primera hora de debate, principalmente en el primer bloque, no podríamos decir que Luisa González, aunque arrancó muy bien, mostrando mucha más solvencia que en los debates previos que ella ha participado, el cierre de esta primera etapa no es que le terminó favoreciendo y dándole 60-30 como muchos estudios están anticipando. Con 48 minutos. Están escuchando, oyentes de Radio Morena, a la socióloga Alondra Enríquez y esta égida que tiene, indudablemente, el soporte, no solamente las redes sociales, también la inteligencia artificial. Estimada Alondra Enríquez, Roberto Figueroa le saluda. ¿Cómo se logra el después, el post-debate sobre las propuestas que sí hubo? Conté más de 20 de parte de la candidata Luisa González, también más de 20 de parte del candidato a presidente, pero fundamental, ¿no? El enfoque de temas en el orden social, el enfoque de temas estructurales de lo que es salud, educación, la seguridad, gobernabilidad. Muy en el fondo estos sílabos y también los memes, que es la característica, dejan o no en evidencia que hubo tiempo que faltó para el cómo y con qué. Alondra. Algo que quedó del debate son estas cápsulas o estos bytes muy directos desde la confrontación política. ¿Cuáles fueron las frases que se impregnaron en la memoria, al menos de lo que tenemos desde la base del registro digital? La primera es la de Daniel Noboa entre el primero y el segundo bloque, cuando dice, bueno, desde el 13 de abril usted estará desocupada, le vamos a regalar una beca para que estudie economía. La segunda y una de las más importantes es precisamente la de Luisa González, cuando le increpa y le dice, mírame la cara, a mí me respetas. La tercera, nuevamente, la de Daniel Noboa, cuando le dice, bueno, el tema de los chats, y finalmente le dice, ¿usted reconoce ser la rana René, sí o no? La respuesta de Luisa González es sí, prefiero ser rana, pero no rana del cartel de los sapos. Es decir, estas cápsulas que no son políticas, que son netamente una discrepancia política, pero no son una discrepancia de propuestas,
terminó en la memoria de muchos de que quedaron expectantes del debate y finalmente se perdió el valor de este espacio, que era un valor importantísimo para poder capitalizar, por un lado, a los indecisos y por el otro, consolidar lo que se han ganado. Creo que los dos candidatos se enfocaron más en consolidar precisamente lo ya ganado, es decir, mantener sus bases, tanto desde el correísmo como desde el anticorreísmo, en una línea muy directa de ofensa, nada objetiva desde poder convencer a aquellos que tenían dudas. Tanto es así que les voy a dar un dato que es muy importante para que la audiencia conozca, y es que el debate presidencial logró generar 4.4 millones de reacciones, 653,000 comentarios, 653,000 comentarios, pero los comentarios registrados tienen alrededor de un 33.47% de neutralidad. ¿Qué quedó del debate? Dos candidatos en la misma situación en la que llegaron el 9 de febrero, casi que empatados y más dudas que certezas. Ahora, usted nos comenzó diciendo que 30 puntos tuvo Luisa González al comienzo y que 15 puntos tuvo el presidente Daniel Noboa. Le preguntamos, y eso de el examen antidoping, lo he visto yo en todos los lados, lógico, hay que ver cuántos troles habrán intervenido allí, pero eso ha golpeado terriblemente. ¿Alguien está teniendo dudas de utilizar drogas y qué mismo pasó allí? Respecto a los 30 y 15, me refería a que Luisa González en su programa de educación, en su plan de gobierno, tiene 30 puntos y solo mencionó 2. Daniel Noboa, en cambio, tiene 15 puntos, menos de 15 puntos más o menos, dentro de su programa de educación, pero él logró posicionar 8 de los que están dentro de su programa posiblemente de gobierno. Y eso, claro, hay que verlo con lupa. No es perceptible a una mirada rápida o a escuchar de manera inmediata el debate, sino que eso es lo que se registró del primer bloque, donde hubo más audiencia. Sobre el examen antidoping, finalmente lo que quedó no fue necesariamente eso, sino la respuesta de: desde el 13 de abril estarás desocupada y te vamos a dar una beca para que la aproveches y estudies economía. En ese matiz de la primera y la segunda vuelta de estas frases totalmente de increpancia satírica, esta segunda que acabo de mencionar es la que logró capitalizarse mejor, aunque de las frases que Luisa González logró posicionar en esta línea satírico-política, quedó una que es épica cuando le dice queridito como que céntrate, concéntrate, esa es una, y la otra cuando le dice majadero, a mí me respetas, porque se descontrola cuando le comparan o la citan desde esta dinámica de los Muppets y Rana René. 8 de la mañana con 52 minutos. Nos da mucho agrado conversar con su posición socióloga, Alondra Enríquez, pero yo le quiero preguntar a los indecisos, ¿cuánto impacto tuvo este debate presidencial de la noche de ayer en su criterio? Es decir, en el comportamiento, porque hay un porcentaje importante todavía. ¿Incidió o no el debate presidencial? ¿Y qué hacer o qué estrategias deberían tomar los candidatos para que dure o permanezca esto que han dicho en el debate por toda la campaña electoral, siendo que recién empieza? Para responder a esta pregunta lo voy a hacer citando al cantautor ecuatoriano Pancho Terán respecto a qué pasó con los indecisos o qué opinaron los indecisos de este debate. Y Pancho Terán hizo un tuit a las pocas horas, minutos previos a acabarse el debate, a las 9:53 de la noche, y lo que él dijo fue: hoy más que nunca quisiera voto facultativo. Así que definitivamente creo que fue una oportunidad de oro desperdiciada por los dos candidatos. Lograron consolidar sus votos del 9 de febrero, del lado de Luisa González, este voto anti-gobierno, anti-representación de gestión de Daniel Noboa sobre todo, y del lado de Daniel Noboa consolidar su propia base, sumar también algo desde la línea del anticorreísmo por estos repuntes y reiterativas confrontaciones, citando sobre todo el caso de los ligados, ¿no? Así que de ahí crecimiento masivo, una exposición, decir que además este mensaje que quiso posicionar Luisa González de Noboa, no mientas, innecesario, desgastante, reutilizable, del Andrés no mientas otra vez, pero que además del de Andrés no mientas otra vez era maravilloso por su tónica en esta capacidad de ser, de demostrar un parafraseo súper sutil.
En cambio, en el de Luisa sí fue desgastante y se fue desgastando y no pudo ser sostenido, no logró un impacto. No es que ustedes hoy, y me darán la razón ustedes que consumen redes sociales, no es que hoy descubrieron que había miles de memes con Novoa no mientas, que sí pasó con el Andrés no mientas otra vez, que había sátira, humor, memes, quedó en el random de la ciudadanía esa ejecución. Así que finalmente los indecisos tampoco lograron ser convencidos. Veamos si los 19 días de campaña que quedan podrán ser la ventana de oportunidad para capitalizar más de lo que ya cada uno de los candidatos tiene. Alondra Enríquez, como socióloga, consultora política y en la era digital, e indudablemente hoy hasta con la inteligencia artificial se pueden mostrar una serie de cosas que pueden estar lejanas a la realidad. Usted señalaba algo tan elemental hace un rato. Vamos a ver qué dice de lo que se escuchó anoche, qué dice el plan que tienen también ingresado cada uno de los... No tenemos otra, Alondra. El balotaje está así lo ha decidido el mandante en la primera vuelta. Y esperemos a ver qué pasa. Quien de pronto entre al sillón de Carondelet, cualquiera de los dos, se van a encontrar con los mismos problemas, acuciantes problemas de la sociedad ecuatoriana, Alondra, para esta parte final. Definitivamente para la ciudadanía había una gran expectativa. Creo que para Luisa González fue una oportunidad de mucho valor en el sentido de que pudo desenmascarar también esta posición que muchas de las veces se la trata de encasillar como el títere de, y mostró mucho carácter, fue bastante directa, una muy buena ejecución entre el primero y el segundo bloque, le descontroló el tema de la comparativa de la rana innecesario, sinceramente, pudo haberse mantenido ella en una posición de crecimiento, pero además faltó algo que es un valor importante en la candidatura de Luisa González y que sí lo capitalizó el 9 de febrero tras los resultados que ella obtuvo, que fue un discurso de acuerdo, un discurso de unidad, un discurso de sumar. Ya sabíamos que el tema de la crítica a la gestión de Daniel Noboa es más que evidente, ella misma lo ha instaurado en distintos espacios. Esta era una oportunidad de oro para consolidar primero los acuerdos que ya están en negociación con el movimiento indígena y demostrar que va a haber un acuerdo nacional. Confrontarse desde el saludo con el presidente Daniel Noboa. Cuando Daniel Noboa gane o pierda, representa la segunda fuerza política más importante de este país. No fue una actitud inteligente, mientras que Daniel Noboa sí capitalizó desde eso. Y ojo a la respuesta, además, cuando la candidata le vuelve a confrontar con el tema de su hija, su esposa y todo el tema de las mujeres. La respuesta de Daniel Noboa es lo que le permite equilibrar la tensión digital positiva. Cuando él le dice, ojo, que en el espacio de lo político se debe tener códigos mínimos, la familia no se toca, y ve directo a la cámara. Es uno de los momentos más icónicos del debate, porque el presidente, si algo tenemos que rescatar, es que se le volvió complejo la conexión directa con los televidentes, pero en ese preciso momento que le mencionan a su hija, regresa a ver a la cámara y además instaura una narrativa. Lulú, acuérdate que tú eres la Lulú buena y aquí está la Lulú mala. Es un grosso juego de lo simbólico que, más allá de lo que puedan opinar de si es agresivo, fue violento, etcétera, instauró una posición de retomar una ética mínima en la discusión política, pero además de que la familia es intocable. Incluso él le dice, yo no he tocado a sus hijos ni a sus exparejas, me mantengo al margen de lo que me corresponde discutir hoy. Y creo que esa parte será además uno de los elementos que pudo haber capitalizado Luisa González con un discurso un poco más integrativo, más equilibrado, pero que lo termina capitalizando Daniel Noboa con, ojo, aquí nos vamos respetando en los códigos mínimos y adicional, este es un espacio que finalmente cuando él sale también de su intervención en el debate, deja sentado que intentaron, o él intentó al menos resolver algunas de las inquietudes, aunque no lo hubiera hecho, y todavía la incertidumbre queda palmeante en estos días de campaña, y creo que hay una corresponsabilidad necesaria de los ecuatorianos de definitivamente acudir a los programas de gobierno, leerlos y matizar cuál es la visión que quieren para los próximos 4 años. Santiago, felicito su acuciosidad en cada uno de los detalles. Lógicamente es un cálculo porque no creo que usted haya estado conectada directamente con él telemáticamente o telepáticamente, pero a la empresa Polymarket hace un resumen, aquí está en todas las redes, nos ha llegado también a nosotros, del presidente Daniel Noboa le confirma el 36% y doña Luisa González el 63%.
Yo no trabajo para ninguno de los dos, por si acaso, pero nosotros como periodistas siempre estamos obligados a preguntar, y en ese sentido es un calificativo de una empresa. Le pregunto, ¿ustedes hicieron un tracking respecto de cómo quedó el uno, cómo quedó el otro? De inicio son muy pocas horas como para determinar un ganador. Sería irresponsable yo anticipar quién ganó o perdió el espacio del debate. Por eso digo que sobre la data que tenemos de las 8 de la noche a hoy, 8 de la mañana, los dos quedaron en una situación muy pareja, en un empate casi programático, tanto en la audiencia como en la participación positiva y negativa de quienes opinaron sobre sus intervenciones. Para tener un estudio ya con datos más fiables, el miércoles será un día oportuno para decir, bueno, finalmente quién capitalizó con mayor rango de crecimiento y quién no. Hoy lo que sí podemos decir es que finalmente el espacio del debate tuvo una importancia de apenas horas, no logró trascender, no es algo que hoy la gente quiera conversar de forma masiva, y entre la memoria que queda de los cyber ciudadanos, que es lo que nosotros hemos detectado, los memes y la sátira lograron sobreponerse por encima de la propuesta y la viabilidad política. 9 en punto de la mañana. Queremos agradecerle a usted, socióloga Alondra Enríquez, consultora político digital, por habernos acompañado en este análisis de lo que fue el debate presidencial de la noche de ayer. Gracias por estar en Radio Morena.